Buenos días, tardes y noches, queridos estudiantes de Derecho de Consumo. Volvemos con una segunda edición de nuestros podcasts en materia de Derecho de Consumo y en esta ocasión vamos a hablar un poquito de los derechos de los pasajeros de avión para el caso de que se produzca una cancelación de vuelo o una denegación de embarque o retraso significativo de la salida del vuelo contratado. Estos derechos los tenemos regulados en el Reglamento de la Unión Europea 261/2004 y resulta de aplicación a los pasajeros de avión, no tiene por qué ser pasajeros consumidores. Es decir, esto no lo estudiamos en nuestra asignatura de Derecho de Consumo porque no se limita a la protección de los consumidores. Pues bien, la protección que ofrece el Reglamento 261/2004 resulta de aplicación a aquellos vuelos que partan de un aeropuerto que esté en un Estado miembro, por ejemplo, del aeropuerto Madrid-Barajas, o aquellos vuelos que estén operados por transportistas comunitarios, por ejemplo Iberia, cuando la partida proceda de un tercer estado, Estados Unidos, a un Estado miembro, a Francia, por ejemplo. Para ello se requiere que el pasajero haya estado en el mostrador a la hora indicada para hacer el check-in o al menos con 45 minutos de antelación respecto de la hora de salida. Bien, en estos casos, cuando el pasajero sí que se ha personado en el mostrador con la antelación debida, vamos a tener derecho a determinada protección para el caso de que se cancele el vuelo, se produzca un retraso significativo o nos denieguen el embarque, ocasionalmente o usualmente por overbooking. Primero vamos a observar cuáles son las obligaciones de los transportistas aéreos en caso de que se produzca la cancelación del vuelo. Esto lo tenéis en los artículos 5, 9, 7 y 12 de este Real Decreto, que no tiene muchos más artículos, de este reglamento, que es muy cortito. Bien, se estima que se ha producido la cancelación del vuelo cuando el avión no llega a despegar del aeropuerto de salida o no aterriza en el destino. En estos casos tenemos derecho alternativamente a elección del pasajero a optar por 1. El reembolso del precio del billete de avión en 7 días naturales, artículo 5.1a y 8 del reglamento, alternativamente a un transporte alternativo a la reconducción del pasajero al destino de la forma más rápida posible o a la conducción del pasajero en una fecha posterior. Por ejemplo, si a mí no me importara cancelar mi viaje a República Dominicana previsto para hoy mismo a Semana Santa, por ejemplo. Además, tenemos derecho a una compensación o indemnización ordinaria prevista en el artículo 7 si no concurren circunstancias extraordinarias. Circunstancias extraordinarias son aquellas que no están dentro del ámbito de control del transportista aéreo. Está dentro del ámbito de control del transportista aéreo que la aeronave esté en perfectas condiciones. Si la aeronave tiene algún defecto, alguna avería y no puede partir, o hay una huelga de los trabajadores de Ryanair, todo esto está en el ámbito de control y no concurre en circunstancias extraordinarias, tal y como lo ha interpretado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por el contrario, si son circunstancias extraordinarias, la concurrencia de fenómenos meteorológicos, por ejemplo, Filomena. Solo cuando hay circunstancias extraordinarias se libera al transportista de la obligación de pagar una indemnización de daños y perjuicios de la prevista en el artículo 7. Tampoco tendrá obligación de pagar esta indemnización ordinaria de daños y perjuicios si hubiera avisado de la cancelación del vuelo con suficiente antelación. En concreto, entre 2 semanas y 7 días, si ha ofrecido un transporte alternativo en el que la llegada prevista al lugar de destino final, incluso con los vuelos de conexión, no se produce antes de 2 horas o con un retraso de más de 4 horas. Y si ha avisado al menos con 7 días de antelación, proponiendo un vuelo alternativo en el que la llegada se produzca como mucho con 1 hora de antelación respecto de la hora ordinaria de llegada o más tarde, pero como máximo 2 horas más tarde de la hora que teníamos prevista de llegada. De lo contrario, tiene que abonar esa indemnización del artículo 7. Esta indemnización del artículo 7 se calcula en función de la longitud del vuelo, de la distancia del vuelo. En vuelos de hasta 1.500 kilómetros
el importe de la indemnización es de 250 euros. Vuelos intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros, indemnización de 400. Vuelos extracomunitarios de entre 1.500 y 3.500 kilómetros, indemnización de 400 euros. Y como máximo, para vuelos extracomunitarios de más de 3.500 kilómetros, la indemnización máxima de 600 euros. Estas indemnizaciones se pueden reducir en un 50% a la mitad si nos han propuesto un transporte alternativo que no suponga un retraso superior a 2 horas o menos respecto de la hora de llegada que teníamos prevista en vuelos de hasta 1.500 kilómetros, de hasta 3 horas en vuelos de 1.500 kilómetros o extracomunitarios de entre 1.500 y 3.500 kilómetros, o un retraso de menos de 4 horas en vuelos extracomunitarios de más de 3.500 kilómetros. Adicionalmente, el artículo 12 establece que se podrá solicitar una indemnización adicional si el pasajero prueba que la cancelación del vuelo le ha ocasionado daños superiores a esa indemnización ordinaria. Por lo que respecta al retraso de vuelo, los derechos que tenemos previstos están en el artículo 6 del reglamento y se trata de un retraso ordinario respecto de la hora de salida, no de la hora de llegada, que se entiende que será por circunstancias meteorológicas, etc. Pues bien, si se considera que hay un retraso de salida que concede determinados derechos a los pasajeros, en retrasos de 2 horas o más para viajes cortos de 1.500 kilómetros, de 3 horas o más para viajes un poquito más largos, intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros. También para los extracomunitarios de entre 1.500 y 3.500 kilómetros. 4 horas o más para extracomunitarios de más de 3.000 kilómetros. En estos casos, para estos 4 eventos, los derechos que tenemos son asistencia, comida y refrescos, al menos 2 llamadas gratuitas y cualquier otra forma de comunicación, alojamiento y transporte si la hora prevista de salida es como mínimo al día siguiente respecto de la hora prevista, es decir, si hay que pernoctar, y adicionalmente si el retraso es de más de 5 horas para cualquier tipo de vuelo, ya sea corto o largo, se tiene que ofrecer al pasajero el reembolso en 7 días y en su caso un vuelo de regreso al origen. Por ejemplo, imaginad que yo estaba haciendo un vuelo Sevilla-Madrid, Madrid-República Dominicana. Mi destino final es de República Dominicana. Si cuando yo llego a Madrid el vuelo que tengo que tomar hasta Santo Domingo se retrasa más de 5 horas, me tienen que ofrecer la posibilidad de reembolsarme el dinero del vuelo conjunto, si es un vuelo de conexión, y el vuelo de partida o el medio de transporte necesario para que lo más rápido posible yo pueda volver a Sevilla. Además, se considera que es un gran retraso todo aquel que supere más de 3 horas respecto de la hora de llegada. Se entiende que es la hora de llegada la apertura de puertas en el destino, no cuando aterriza el avión, sino cuando se abren las puertas, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cuando se produce un gran retraso, es decir, más de 3 horas respecto de la hora de llegada, se reconoce el derecho a obtener las indemnizaciones ordinarias que habíamos visto hace un momento, estas de entre 250 y 600 euros, también a los pasajeros, es decir, se equipara la situación a la cancelación del vuelo. Lo que no hay es derecho de restitución del precio en 7 días del billete de avión. Por lo que respecta a la denegación de embarque y overbooking, vamos a tener determinados derechos cuando la denegación de embarque no sea justificada. Es justificada la denegación de embarque cuando la autorización del embarque del pasajero suponga un problema para la seguridad del resto de pasajeros o del propio vuelo, por su situación de salud, por ejemplo ahora con el contagio de coronavirus, por razones de seguridad o situación de embriaguez, porque vaya armado y no quiera desarmarse, o por ausencia de documentación necesaria para volar. Por ejemplo, que no lleve el ESTA para ir a Estados Unidos, el ETA para ir a Canadá, o que no lleve pasaporte, documento de identificación nacional para dentro de la Unión Europea, etc. Fuera de estos casos, y usualmente lo más común será en situación de overbooking,
la compañía o la aerolínea solicitará voluntarios. Si uno se ofrece como voluntario para no embarcar, tendrá derecho al reembolso del billete de avión en 7 días, más un derecho a obtener un transporte alternativo de retorno a su punto de origen o al destino, o cambiando la fecha, como veíamos también para la cancelación. Pero no va a tener derechos asistenciales, es decir, las llamadas de teléfono, alimentos, pernocta en su caso, ni tampoco derecho a la compensación adicional. Respecto a los que no se ofrezcan como voluntarios, es decir, yo no me apunto en la lista que piden para no embarcar, tienen derecho al reembolso en 7 días, más un transporte alternativo de retorno o al punto de destino o al cambio de la fecha del viaje. Además, tienen todos los derechos de asistencia, la compensación ordinaria, la de los 250 a 600 euros que perdió el que sí que se apuntó en la lista de voluntarios, y eventualmente la compensación suplementaria, la del artículo 12. Y estos serían los derechos de los pasajeros de una forma muy rápida, y en la siguiente entrega vamos a ver qué se entiende por vuelo de conexión y qué tipos de vuelos están amparados por este Reglamento 261/2004. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos el próximo día en clase.